que sí es bastante importante, aquí está escrita acerca de las segundas derivadas así mixtas, ¿verdad? Cuando tengo una función y derivo con respecto a X y luego con respecto a Y. Perdón, ahí estuvo lento el internet. Y la función compañera de ella, que es al revés, derivar al revés en el orden, primero derivar con respecto a Y y luego X, que hay un teorema que podemos usar para muchas de las funciones que nosotros vamos a trabajar, porque muchas son polinomios, muchas satisfacen las condiciones para poder aplicar el teorema. Entonces, aquí me gusta porque dice teorema de Claro, no sé cómo se dice, o de Schwartz, ¿verdad? En cualquier libro encuentran con cualquiera de estos dos nombres. Lo que dice es que f tiene un dominio, ¿verdad? Aquí dice que es una función escalar donde d es un disco abierto con centro en AB, radio delta. Aquí tal vez no le ponga mucha atención. Si las funciones f, xy y f, yx son continuas, entonces son iguales en el punto. Vamos a ver, es así, hay funciones de dos variables, si las derivadas son continuas, entonces son iguales. Puedo intercambiar, derivar primero con respecto a x y luego y o al revés. ¿Okay? ¿Cómo sé yo la continuidad de una segunda derivada? Normalmente trabajamos con funciones que la primera derivada es continua y la otra también, porque usamos muchos polinomios. ¿Está bien? Aquí, dame para que veas un ejemplo. Esto con límites no interesa. Vamos a ver si era un ejemplito de... Hay ejercicios que se pueden salvar un montón. Hay que ver si tienen solución. Bueno, no, voy a ponerte un ejercicio acá en cuadernito. Así que cualquiera de las que nos ponen siempre, siempre. Segundo. Cualquiera. Vamos a poner. Como le quieran llamar, cualquiera de los dos nombres, pero es donde se puede intercambiar esto. Las segundas derivadas deben ser continuas, ¿verdad? Deben ser continuas. Tanto el de Schwartz como el de Claire algo. Ajá, es el mismo teorema, solo que encontrás en un libro que se llama así y en el otro de la otra forma. Entonces, yo uso más de Schwartz porque tras de eso lo puedo pronunciar un poco mejor, ¿verdad? Aquí vamos a poner una función en dos variables, ¿está bien? Vamos a poner, no sé, 3x a la 2 menos xy más y a la 3, ¿está bien? Esta función es de dos variables. Vamos a derivar con respecto a x. Vamos a poner así nada más f de x. Con respecto a x, esto, la parte que tiene ya la 3 es constante y se va, ¿no? La derivada de 0. Me queda vivo estas dos partes. Entonces, aquí 3x a la 2, la derivada es 6x. Luego, acá esto es lineal, es x a la 1. La derivada es el coeficiente que está multiplicando, que es menos y. ¿Qué pasa si esta función ahora la derivo, pero con respecto a y? ¿Verdad? 6x es constante, se anula, menos 1. ¿Cierto? Menos 1. La derivada con respecto a y. Ok. Ahora vamos a sacar la derivada con respecto a y de aquí, de la original, de f, para comparar. ¿Está bien? Pero vamos a comparar aquí así. Con respecto a y, esto se anula, su derivada es 0. La derivada de aquí, menos xy, la derivada es menos x. Es el coeficiente. X. Y la derivada de esta parte es más ya la 3, su derivada es 3 ya la 2. Entonces, de acá a acá
Vamos a derivar ahora con respecto a la otra variable para comparar. En vez de y, ahora con x. ¿Cuál es la derivada aquí con respecto a x? Menos 1. Esto otro es 0, la derivada. Entonces sería menos 1. ¿Ves? Entonces, hay un montón de funciones. Por ejemplo, esto es un polinomio de dos variables. Es continuo. Su primer derivada es continua. La que sigue es continua. Entonces, cuando nos ponen ejercicios como estos, se satisfacen el dominio. Aquí podemos hablar de cualquier dominio, ¿verdad? De la función, donde las derivadas son continuas, entonces ellas dan igual. Lo que dice es que no importa en el orden que derives, ¿ves? Porque a veces vamos a ocupar la función derivada mixta, o sea, con las dos variables. Y entonces uno dice, ay, es que en un libro viene la fórmula con X y luego Y, en otro Y y luego X. Es que no entiendo, es que como son la misma, puedo ponerlo así, en los ejercicios que te ponen a hacer dan igual, entonces no importa cuál derives, la que te quede más fácil, ¿verdad? Dudas de este teorema. Se entiende, nada más que lo apliques, que la segunda derivada mixta se puede intercambiar. Y también si tiene más variables, ¿verdad? Podemos extender la idea. Si tiene tres variables, x, y, z, entonces podemos hacerlo con la derivada con respecto a, y ya ahí sí sería que intercambiar, ¿verdad? Digamos, la derivada con respecto a x, y y z. O y, z y x. X, luego z y luego y. Entonces dan igual, porque aunque sea tres variables, donde la tercera derivada es continua, pues se intercambian, dan igual, no importa en qué dirección lo trabajes, la derivada parcial. ¿Ves? Profe, perdón, ¿cómo es que me di cuenta de que f de x, y es igual a menos uno y que f de y, x es igual a menos uno? O sea, ¿cómo me di cuenta de eso? Perdón. Ok, aquí estoy derivando con respecto a x de primero y después con respecto a x, entonces con respecto a y, te dio menos uno. Ok, ok. Y Ajá. aquí hiciste con respecto a y de primero. Se ve diferente, ¿verdad? La primera derivada se ve diferente. Pero si derivas primero con y y luego con x, también dio menos uno. Entonces, ¿qué tenés? Que la de x, y es lo mismo que si derivas en orden y, x. ¿Ves? Las segundas derivadas Ok, ok. parciales mixtas. Y yo sé que hay funciones de tres variables, pero en este tipo de teorema, nosotros usamos funciones de dos variables más que todo, para trabajarlo. Si no tienen más comentarios de ese teorema, vamos a ver algo de regla de la cadena, por ejemplo. Aquí. Diferencial no mucho, regla de la cadena. Ok, este no trae dibujos. El Stewart sí, el Stewart. Lo tengo acá. Pero ya lo descargo. Cálculo en varias variables. Es que lo vi fue en la tablet, perdón. Casi se descarga. Vamos a hacer este de aquí. Ya me dio miedo agarrar uno que esté malo. ¿Pudieron ver algo de la regla de la cadena entonces? ¿O de todo no? Del video suyo, Sí, pero venía como un ejemplillo ahí, nada más. Un par de ejemplillos. pues yo sí. Sí lo creo. Estoy hasta le dije que llegas al video del muñeco que yo no sabía qué era. Perdón.
Sí, es que de ahí para matar el tiempo. Derivadas parciales. La cadena. Este me encanta. Bueno, es que yo paso de libro en libro viendo que me sirve. Este me encanta porque viene con dibujos. ¿Okay? Me explica cómo se da la regla de la cadena, que estamos acostumbrados en una variable, pero que se puede trabajar ya ahí en varias. Nosotros lo que sabíamos era como de razón de cambio. No sé si ustedes recuerdan que nosotros pedíamos una función. Aquí dice, por ejemplo, en una variable, y es la función f en términos de x, pero x es una función g en términos de t. Entonces, eso se dice que es una composición de funciones. Están viendo el PDF, ¿verdad? Sí, profe. Entonces vos tenés y es f de x, pero x es g de t. Entonces podías ver f, g de t. Ahí eso es una composición. Y nosotros queríamos tal vez derivar y con esta simbología, la más sencilla. Entonces nosotros decíamos, bueno, es la función derivada, evaluarla, y se pone por la derivada de lo de adentro, ¿recuerdan? Ahora, esto está bien así y podemos escribirlo en la otra notación, en la de Leibniz, que era con una D. Si derivo y con respecto a t, el tiempo como una razón de cambio, con t casi nosotros no trabajamos por el curso MA 1021. Eso es más como problemas de ingeniería, que uno pone que el tiempo, el volumen aumenta, cositas así. Aquí sería, en esta notación sería la derivada de y con respecto a t es la derivada de f con respecto a g por la derivada de g con respecto a t. Sí, ¿verdad? No sé si lo logran ver. O sea, que hay se puede poner f, yo pondría y, porque le puse y al inicio. Es cómo cambia la variable y con respecto a g y cómo cambia la variable g con respecto a t. Más que esto, a mí me interesa que hagamos como un diagrama, ¿okay? De cómo va la dependencia de una variable a otra. Nosotros aquí vamos a tener funciones de dos variables, entonces se va haciendo más ramificaciones, pero se suman las ramitas de ese árbol. En el video que yo explicaba antes, pregrabado, teníamos eso. Entonces aquí, por ejemplo, viene el primer ejemplo aquí. Suponga que z es una función en términos de x y de y. Entonces depende de dos variables. Yo mejor hago un gráfico. Entonces digo, ok, z es la función, ¿verdad? A veces nosotros tenemos ejercicios que nada más dice que es f de xy y no me dicen la función f. Entonces pues decir, hey, bueno, f, ¿verdad? Yo sé que suena extraño, a mí me gusta ponerlo así mejor para evitar. F puede ser un logaritmo, o puede ponerte un ejercicio así como mudo y ponerte que se llama f, la función nada más. Entonces, si no lo apuntamos aquí en el gráfico, no lo podemos brincar en ejercicios así como más abstractos. Z está en términos de f. F es una función que toma a la variable x y a la variable y por aparte, cada una. ¿Ves? Son variables independientes que me forman f. Bueno, z es igual a f, ¿verdad? Entonces aquí es como un igual, ¿verdad? Son iguales. Ok, entonces yo quiero decir, vamos a ver qué más hay acá. Ah, bueno, ahí dice x y y, donde x es una función de t y y es una función de t. Entonces, t le aplico una fórmula y llego a x. Y para y también, depende de t. De un nuevo parámetro, una nueva letra, una nueva variable. ¿Ves? Entonces, yo sé que me van a decir, ¿y por qué aquí la F sí y aquí la G no? Es que esta F la estoy dejando porque a veces viene el problema así, ¿verdad? Una F ahí adelante. Entonces aquí tenés
Las variables son la z, la x y la y y la t. Entonces yo hago un árbol donde yo vea la dependencia de una y de otra. ¿Okay? Entonces si a mí me dicen la derivada de z con respecto a t, yo tengo que hacer el caminito que me lleva de z hasta la letra t. Entonces yo sé que t está aquí. Entonces yo digo, bueno, por este lado. Es un camino donde llego de z hasta la t. Y donde haya otra letra t, también tengo que hacer ese caminito y se suman esos caminitos. Esos caminitos es escribir las derivadas como regla de la cadena, como la que conocemos en una variable. Entonces yo digo, ok, la derivada de z con respecto a t sería la derivada de f con respecto a x, ¿verdad? Por la derivada de x con respecto a t. Pongo la f aquí porque puede ser un ejemplito de esos que les digo, ¿verdad? Me ponen una función f nada más, no me dicen nada. Y se suma el otro caminito. El otro caminito es por este lado, donde voy pasando por y y luego a t. Entonces sería, entonces, ¿cómo cambia f con respecto a y? Por cómo cambia y con respecto a t. Entonces son como dos reglas de la cadena sumadas para yo poder dar cómo varía z si yo afecto a t, ¿verdad? Si yo cambio el t, como hablábamos, de si cambia t en una unidad, ¿cómo me afecta la fórmula, al resultado, a la variable que es dependiente de ella? Como aquí hay una gran dependencia, hay varios niveles, entonces si yo cambio t me afecta x, también me afecta y, y ya esos dos afectaciones, digamos, eso me afecta a f, ¿verdad? ¿En qué medida? Bueno, ya afectar a f es como afectar a z, ya ese es el resultado, ¿verdad? Pero bueno, aquí sería la función en términos de x y y. Z es esa función. Yo me fijo cómo esa fórmula se afecta cuando cambio x y cómo x se afecta cuando cambio t. Esa es la primera parte. Y luego sumo el otro, la otra variación. Cómo varía o cómo se afecta f si cambio a y. Pero y se afecta, entonces, ¿cómo se afecta y si hago una variante en la letra t? Esas dos variaciones las sumo y es lo que me varía totalmente la función z. Entonces así yo saco cómo es esa razón de cambio, esa como velocidad, así es como analizamos las derivadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se afecta z con respecto a t? Si cambio una unidad de t, bueno, sería toda esta escalerita hasta llegar a la función que está arriba. ¿Se entiende un poquito? Esto es un abstracto aquí con solo letras, uno lo tiene que hacer con funciones. Pero lo que importa es primero ver los arbolitos. Los arbolitos pueden ser bien complicados, depende de cuántas variables más hay. ¿Okay? Yo puedo tener x, y, z como variables y luego s y t como variables otra vez como en el otro nivel más abajo. Entonces crea un árbol más grande. Este es como el primero. Por ejemplo, vamos a borrar aquí. Vamos a buscar los esquemitas. Eso es como demostrativo aquí. Aquí, bueno, aquí está en un recuadro. Si lo quieren ver, aquí dice de z de t. Z, bueno, yo puse la función f, ¿verdad? Que z era una función f. Entonces, por eso puse que de z es f, de x, de x, de t. Ahora, acá este ejercicio no me sirve, pero lo vamos a modificar, ¿está bien? Voy a tomarle una foto y lo hacemos con, en vez de senos y cosenos, lo hacemos con exponenciales. Un exponencial o un logaritmo, por ahí. Voy a ir a... Eso es lo que hago yo, digamos, este libro sirve, pero como es más como ingeniería, también trae mucha trigonometría. Nosotros no vemos trigo. Pues vamos a hacer un ejemplo.
regla de la cadena. Entiéndase que en varias variables. Entonces a mí me dicen un aterro de funciones, me dicen z. Z es una función. Aquí me dicen explícitamente que es tomar x al cuadrado por y sumarle 3x y a la 4. Se ve que z es una función de dos variables. Y luego me dicen, bueno, donde x es, ya empezamos, ¿verdad? X es, y pongamos e a la 2t. X depende de t. Yo sé que al inicio uno dice, mejor hubieras puesto e a la 2t aquí. Yo sé que sí, pero digamos, es para ejemplificar. No ponemos un ejercicio más complicado, sino que uno que se entienda, ¿verdad? X es e a la t, o sea, es función de t, y y es e a la t. Pongámoslo así, se parece mucho a x y y. Entonces, cuando yo cambio t, me altera y, me altera x. Y esas dos alteraciones me alteran a z. Entonces, yo quiero saber cómo es la derivada de z con respecto no a x ni a y, sino que a t, que es la última de las variables. Entonces, yo tengo que hacer un árbol para entender la dependencia de una variable con la otra. Entonces, yo digo, bueno, z depende de, y usted me dice aquí, las dos variables en la fórmula, en el criterio de z. Yo veo solo dos tipos de letras, la x y la y. Depende de x, la variable x, y depende de y. Las dos son independientes aquí entre sí. Ahora, aquí en otro término me dicen que x depende de t, es función de t. Entonces, bueno, aquí viene t. Y aquí viene t también. La fórmula que sea. Okay. Podría ser t y v, t y u, sí, podría poner yo aquí otra variable, ¿verdad? Por ejemplo, si pongo 2u, bueno, ya y depende también de una u, ¿verdad? Nada más como ejemplo. Y ahí vamos aumentando el nivel de dificultad. La complejidad. Ahora sí, a mí me dicen, bueno, dígame cómo cambia z con respecto a t. Se me dice, bueno, vamos a buscar de todos los caminos que están hechos en el árbol, que este es pequeño, pero después podemos dibujar más grandes, los puntos donde se termina en la letra t, no en otra de las variables. Entonces yo veo donde termino aquí en t y aquí también. Entonces yo digo, bueno, el camino que me interesa es de z, de x, de t. ¿Ok? Ese es el primer camino. Y el otro también, de z, de y de t. Y se suman. Esa es la derivada parcial usando regla de la cadena. Entonces, de z, Profe, dime, perdón, profe, se suman, ¿sabes? sí, Cuando, al final. aquí hay una gran suma. Aquí hay una Ok, regla ok. de la cadena, por decirlo así, y aquí hay otra. Ok, y se suman al final. Y Ok. se suman. Ajá. Entonces, vos decís, ¿cómo cambia z si le altero a x? Pero x se altera si yo altero t. Ese es un camino de cómo t altera la z. El otro camino es que z se altera si afecto a y se altera si afecto a t. Entonces, esas son las dos formas de afectar a z a partir de t. Si yo aumento una unidad a t, me altera en dos campos, en dos lugares, en dos ramas. Entonces eso me suma esas dos alteraciones, pensarlo así. Eso es el concepto de diferencial, pero nosotros no lo usamos para nada. Entonces, así se ve la regla de la cadena. Este es el planteo. Y ahora nada más lo haces con cada una de las cosas que tenés acá. Entonces podemos poner, ya, yo soy la Lady Borradores, ¿verdad? Aquí. ¿Cómo derivo la función con respecto a x? La original, z. Zx sería 2xy más 3y a la 4. Y es constante y x es variable. Por eso aquí x al lado la derivé. Y y está de adorno, pero está multiplicando, entonces se mantiene. ¿Ves?
Esa yo la voy a usar. Y voy a usar en alguna parte la derivada con respecto a y de la función z. Entonces yo sé que es x a la 2 más 3x, y a la 4 se deriva, 4 y a la 3. Ajá, y luego estas se van a derivar. Entonces aquí tenés cómo se afecta x con respecto a t. Se mantiene igual porque es la exponencial, ¿verdad? Y a la 2t. Por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada del exponente. Es 2t, la derivada de 2. Y hacer lo mismo, y, si lo derivo con respecto a t, sería e a la t nada más. Se mantiene igual, porque es e a la t. Ya que tenés esas 4 ahí, las ensamblas acá. Entonces sería, ustedes saben que aquí, estas son mis 4, disculpen, todo es espantoso, pero bueno. Sería la derivada de z con respecto a x, 2xy más 3y a la 4. Y vas colocando las otras cosas a la par, ¿verdad? Y a la 2t por 2. Más. Que si es un problema de evaluar, ya que escribiendo esto lo pueden evaluar. Y sería de z de y, x a la 2 más 3x. Bueno, 3 por 4, 12. 12. X ya a la 3. Me explico, pongo entre paréntesis porque, digamos, este es la derivada de z con respecto a y, es esto, ¿verdad? Es un paréntesis lo que tengo que poner porque hay una suma. Y 3 por 4, 12, por eso puse un 12 acá. Por la derivada de y con respecto a t es e a la t. Para evaluar ya lo podemos dejar ahí. No sé, si quisieran todo en términos de t, pues sería cambiar x y y aquí, pero no es importante. Acá lo que podemos hacer es decidir qué pasa cuando t vale 0, ¿verdad? Entonces sería la derivada de z con respecto a t en t igual 0. Hay libros donde ponen así y ponen t igual 0. Podrías poner entre paréntesis t. O sea, es un 0, ¿verdad? Pones 0. Pongámoslo así, sería evaluar todo esto con t igual 0. Y si me dicen que evalúe en un cierto punto, y usted me dice, bueno, pero falta la x y falta la y. Y es cierto. La x se saca poniendo que la t vale 0. ¿Verdad? Es lo que estamos hablando, que si t vale 0 aquí, es e a la 0 que da 1, o sea, x vale 1. Pero ya eso es como una cascada, ¿me entienden? Como consecuencia de que t vale 0, x vale 1, porque lo sustituyo aquí. Y y, que depende de t también, es e a la 0, es 1 también. Entonces y vale 1. Esto lo ocupas para evaluar aquí, ¿verdad? Puse ese número porque es el más sencillo, t igual 0, me da esto me da 1, esto me da 1, y estas operaciones me quedan fáciles, como los coeficientes, nada más, porque x y y vale 1. Entonces me da como resultado, no sé si se han perdido hasta ahí, 2 más 3 por 1 por 2, el otro paréntesis da 1 más 12 por 1. Y evaluar entonces la derivada de z con respecto a t, que fue por regla de la cadena y todo, me da 10 esta parte y 13, me da 23. Eso es la razón con que cambia z con respecto a t. Si t se afecta en una unidad, cuando t vale 0 pasa de 0 a 1, pues z cambia 23 unidades. ¿Por qué 23? Bueno, porque cambiar la t a una unidad y una unidad aquí va alterándome a y y me altera a x, y ellos al cambiar un montón de unidades me cambian a z, ¿verdad?
Entonces ya hace que Z cambie más unidades. Profe, una pregunta. Ujú. Pero digamos, cuando hablamos de que t pasa de 0 a 1, estamos hablando de las t en ambos casos, tanto en x como para y. Sí, porque T es una única Es una variable. única. Ajá. Ok. Pero yo estoy en el árbol representando la dependencia, quién depende de quién. Y este es el árbol como más simple, ¿verdad? En dos variables. O sea, solo hay una función de dos variables y después X es función en una variable y Y también de una variable, la letra T. Pero yo aquí puedo poner que Z tenga tres variables y cada una de ellas depende de dos variables más, las mismas. Entonces empiezan a hacerse esos árboles más grandes. Lo que ustedes tienen que hacer es agarrar diferentes ejemplos e ir de lo poquito a lo mucho. O sea, empezar con los apuntes. Están viendo los apuntes de la cátedra. Eh, no sé, pero aquí hay una regla a la cadena. Porque me dice que si Z es función de X menos Y, no me dice cuál función puede ser la exponencial, la logarítmica, el polinomio, lo que sea. Entonces aquí están diciendo algo muy contundente. De Z, bueno, aquí la S y la T no la veo. Pero aquí falta, la S y la T falta aquí. Perdón, vamos a hacer una acá. F es derivable, demuestre que G satisface G de S, G de T por T. Si quieres hacemos esta porque tiene ese concepto de ecuación, ¿verdad? Diferencial. Nos matan un segundo para usar a la otra gente. A las 9 es que entra la otra gente, siempre se me enreda. Sí, profe. A las 9 tienes a la otra gente. Siempre perdida, ¿verdad? Okay, voy a Quedan 4 minutos. empezamos. Sí, si quieren paro ahí. Y más bien les comparto ejercicios. Este no se dura mucho, creo, porque dice que saquemos G depende de S y de T, pero es una función F donde la primera variable es S cuadrado menos T cuadrado y la segunda componente es T cuadrado menos S cuadrado. Yo no sé si logran ahí entender un poquillo la función. Podemos hacer así. Sí, profe, explíquelo mejor, porfa, que no le Ah, entiendo casi. ok. G es una función en términos de F. F no sabemos cómo es esa función. Luego, F, por ejemplo, tiene como dos componentes. Tiene el primer componente que depende de S y de T, y el otro también. Entonces, digamos que aquí hay un componente X, la primera, que depende de S y depende de T. F también tiene un segundo componente. Casi no hemos hablado así de funciones, bueno, aquí sería así con dos. La otra variable, digamos que Y le vamos a poner. Y acá ponemos que depende de S y depende de T. Me parece mucho la fórmula, nada más que es como hacer la operación al revés. Al revés, aquí es S cuadrado menos T cuadrado y aquí T cuadrado menos S cuadrado. Entonces a mí me dicen, bueno, explica que T veces la derivada de G con respecto a S más la derivada de G con respecto a T da 0. Entonces si yo me enfoco solo en cómo varía G con respecto a S, vamos a ponerlo, yo creo que no voy a llamar a F, vamos a decirle igual a las dos. Me da miedo ya hacerles tanta letra. Sería, con respecto a S, marcamos los caminitos que terminan en S. Es este caminito de aquí y este de acá. Entonces voy a sumar esos dos caminos. ¿Cómo cambia F con respecto a X y X con respecto a S? ¿Cómo
cambia f con respecto a y con respecto a s. No me queda un número en específico, me quedan unas expresiones. Lo voy a multiplicar por t y luego hago los otros caminos, que son los de llegar a esta parte. Los otros son esta parte y se suman y da 0. A ver cómo lo hago rápido. Okay. Voy a poner de G de S sería voy a usar la F, no sé, voy a usar la F, voy a improvisar. De F, de X, de X, de S. Es que pienso como que es un caminito y digo de, y voy diciendo los pasitos, los nodos por los que paso. Voy de F a X, entonces de F de X, luego de X a S. Y el otro camino hay que sumarlo, entonces más de F de Y. Y luego de Y de S. Es lo que se me ocurrió ahorita, poner una X y una Y. Yo sé que esto se ve grande, pero vamos a poner una T multiplicando y vamos a ver cuáles se pueden calcular. X es S cuadrado menos T cuadrado. O sea, si yo a X lo derivo con respecto a S, que es lo que estoy ocupando aquí, sería 2S. ¿Sí se ve? Es derivar la primer componente con respecto a S. Y derivar Y, podría no usar esas letras, pero mejor uso letras porque no hay dos, está muy rápido. Y Y era la segunda componente, que es al revés el orden, donde yo derivo con respecto a S, que es lo que ocupo, sería menos 2S. Entonces, esto yo lo sustituyo acá y se ve un poquito mejor. Me da ganas de cambiar de notación porque aquí no voy a terminar con tanta letra. Aquí sería 2S. Ahora, df de Y. Eso sería de Y de S. La derivada de Y con respecto a S es menos 2S. Sería menos 2S multiplicando. Esa es esta primera. Hay que multiplicarla por T en la ecuación. Y luego hay que sacar la derivada de G con respecto a T, que es hacer todo esto mismo. ¿Ok? Entonces, para aprovechar el espacio, voy a copiarlo acá en rojo. Tengo hasta el momento esta sección, que sería, en la ecuación sería poner T por dg de S, que es esta cosa. Entonces sería, si ustedes se fijan, podría poner 2S como factor común. ¿Cierto? Porque aquí dice 2S y aquí 2S. Lo saco a factor y podría dejar entonces la derivada de F con respecto a X menos, por el menos que está aquí, la derivada de F con respecto a Y. ¿Verdad? Todo eso sería la T y la derivada, y un poquito simplificado, sacar el 2S. Luego faltaría el más y hacer la siguiente parte, que es esto, la derivada de G con respecto a T. Entonces, ¿en qué cambia todo este cálculo? Vean en lo que cambia, vamos a borrar. No voy a hacer el caminito por acá hasta llegar a S. Voy a hacer el caminito que todo se recicla, es que es lo mismo. Voy a hablar de este de acá, la derivada parcial de G con respecto a T sería de G de T. Y es lo mismo, cómo cambia F con respecto a X, cómo cambia X con respecto a T. Más, cómo cambia F con respecto a Y, cómo cambia Y con respecto a T. Es decir, el caminito desde G
hasta t es de f de x de t. Sorry porque me vine por acá. Y el otro caminito que termina en t es este. Entonces sería de f de y de t. ¿Ve? Son los dos caminos, las dos formas de que t altere a la función g. Son esos dos caminos opuestos, ¿verdad? Entonces sería plantear esto. No sé si tienen dudas hasta aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo esto. Esta de aquí. Mientras t y el otro cálculo lo puse en rojo aquí arriba para no perderlo. Y ahora vamos a tener dg de t es de f de x, que no sé cuál es la función, entonces no sé cómo se deriva f con respecto a x. No me dieron la función, solo el nombre. Y la derivada de x con respecto a t no la he hecho. Aquí había hecho con respecto a s, pero esto yo lo voy a eliminar, voy a hacerlo con respecto a t. Entonces aquí digo, la derivada de x con respecto a t es menos 2t. Y aquí la de y con respecto a t es 2t. Se parece un montón. Vean que aquí lo vamos a sustituir. Vamos a poner la derivada de x con respecto a t. Dice que es menos 2t. Y pongo cómo cambia f con respecto a y. Y pongo de y de t es 2t. Esta expresión se puede escribir con el 2t factorizado. Entonces, si saco 2t a factor común, me queda df de x menos df de y. Toda esta expresión es la que va aquí sumándose sola, que está aquí en rojo, que iría aquí. Hasta ahí voy Profe, bien. Ujú. el menos lo llevaría el df de y, o no sería el df de x. Perdón, gracias, sí. Sería aquí más y aquí menos. Vamos a corregirlo. Si este menos queda aquí adelante de fx, ¿verdad? Y acá sería más. Entonces, lo que quiero es ir comparando con esto que tengo aquí factorizado. ¿Cómo hago para tener fx positiva y fy negativa? Sería si saco el menos a factor común también, ¿no? Vamos a ver qué más me falta. Espérate, a ver. Este, y aquí sería colocar, bueno, 2t. Estoy viendo como que no me da. Todo eso dice bien. Voy a colocar lo que nos dio aquí el resultado, g de t. Y ya sería poner 2t, luego menos df de x más df de y. Esto es lo que nos debería de dar 0, pero ahorita no me está dando 0. Bueno, pero ya lo derivamos bien, por lo menos con regla de la cadena. Tengo que ver qué fue ahí. De esos malos días.
tomé foto para ver. Sí, me está faltando algo. Porque yo entiendo aquí que saco a factor común, acá el menos, ¿verdad? Vamos a cambiar de color. Si saco el menos a factor común acá, en 2t, me cambia más y me cambia menos. Eso sería para tener el mismo factor aquí, de f de x menos de f de y. Es factor común, quedaría 2st, y aquí lo saco factor común, me queda menos 2t. No veo la s por ningún lado. Bueno, voy a escribir hasta donde puedo llegar. Se saca t2 y s, se saca 2t con el signo negativo a factor y queda f de x menos de f de y. F es derivable. La derivada de f con respecto a x y con respecto a y no dice que sean iguales, porque si fuese así, pues puedo anular, ¿verdad? Puedo poner que esto vale 0, pero todavía no tengo nada. Vamos a dejarlo hasta ahí, está bien. Voy a preguntar ahí qué quería hacer la compañera Catalina, que es la que hizo estos apuntes. Estos son los apuntes de 1022. Para ver qué más quería hacer, porque puede que ella quiso escribir aquí alguna hipótesis más. Está bien, profe. F es derivable, se dice diferenciable porque es en dos variables, pero tal vez ella quiso, no sé, de repente si ella pone que f de la derivada de f con respecto a x es igual que con respecto a y, entonces ya con eso nos daría aquí 0, ¿verdad? Si quieren, para no complicarnos, pongamos esa hipótesis ahí, que las derivadas con respecto a x y con respecto a y dan igual, la primera derivada. Que no es el teorema que vimos, sino que sería como una hipótesis ahí extra. Entonces nos daría aquí, esto se anula y nos daría 0. Pongámosle eso para no complicarlos, porque tal vez ustedes no van a notar la diferencia teórica de qué le hizo falta o no sé. Si quieren apunten que el ejemplo también tenía f de x igual a f de y. Entonces, al hacer nosotros, lo importante es practicar la regla de la cadena. Ver que no siempre nos dan todas las funciones con un criterio logaritmo, exponencial, polinomio, sino que nos ponen que g es una función f, que no dicen cuál, en términos de otras variables más. Entonces hay que hacer el árbol. Yo a veces tengo como mis dudas de poner más complicado o menos complicado, pero a mí me gusta decir g es este árbol. Entonces el árbol es f, que depende de x y x depende de s y t, y y también depende de s y de t. Me gusta como que g sea me señale el árbol desde la raíz, que sería la f. Hay gente que pone en vez de g aquí en vez de la f, pero no sé. Me estresa eso, ¿verdad? Porque aquí hablan de g y aquí de f. Entonces, como para que... Así que sepan que como que significa lo mismo, ¿verdad? Nada más que es una notación. G es una función en términos de x y de s y de t, donde es una función donde la primer componente se ve afectada de una forma y la segunda de otra, y entonces ya ahí empieza toda la conversación. Lo importante es que les quede que la regla de la cadena va así, ¿verdad? Es sumar dos árboles. Profe, Uh-huh. y no será porque también dice que G depende solo de S y T, no te habla en ningún momento de X y Y. No, No tiene que ver. no, porque vos tenés que hacer, aunque sea en el aire, la derivada, o sea, f', la derivada de f con respecto a x, y x con respecto a y, sí se escribe así, ¿verdad? Tengo que hacer eso como dependencia. Si no la escribo, sería escribirla con la simbología así, simplona, que yo uso mucho, ahí en el aire, pero sí creo que falta algo más, porque el problema es que cualquiera de las dos formas, me está saliendo una S aquí antes, ¿verdad? En el primer paso. Y
y sí, tenía que tacharse. Tal vez el ejercicio podía ser que la ecuación diferencial tenía una S aquí. O sea, estoy bateando, ¿me entiendes? Porque no sé de qué libro sacó el ejercicio. Entonces, que sea una T y que sea una S y que entonces da. Pero esta versión del folleto, tendré que buscarla también. Yo la bajé hace varios días. Puede que sea una corrección y que ella ya lo haya arreglado. Porque era un folleto con el que ella explicaba el curso. Y si a ella le fallaba algo ahí, pues ella sabía que ella lo había hecho. Como yo no hice el folleto, pues no sé tal vez qué quiso hacer ahí. Seguro era una S lo que quería poner. Y se le fue. En digitación es muy fácil cometer errores ahí en mate. Muchos símbolos. Bueno, pero espero que les haya servido de algo la clase. ¿Cómo se sienten? Estafados.